que declare tu poder. Bendito sea el Señor Dios. Que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras y en esta hora yo quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Mujeres del Nuevo Testamento y de la Iglesia Primitiva. Obviamente que por razones de tiempo no voy a desarrollar todo el tema, vamos a ver hasta dónde llegamos y vamos a empezar con la mujer samaritana. En el Evangelio de San Juan nos relata la notable historia de la mujer de Samaria o samaritana. Eso está en San Juan 4. Ella era una mujer prejuiciosa, una mujer descuidada, extranjera, ignorante, pecadora, de mala reputación, endurecida, repudiada y sin embargo una mujer religiosa. Dice la palabra, y muchos samaritanos creyeron en él. ¿Quién es él? En Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio. Mi punto principal en este estudio es darnos cuenta de cómo Dios usó la palabra de la mujer samaritana para ganar una multitud de almas para el Salvador del mundo, es decir, para Jesús. Recuerden que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice en el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los discípulos se habían apartado al pueblo de Sicar para comprar alimentos. Ellos se habían ido a comprar alimentos. Cuando ellos regresan, se quedan maravillados de que hablaba con una mujer, porque esto era completamente contrario a la enseñanza de los rabinos. Ellos habían aprendido que la ley judía, los rabinos le habían enseñado en la ley judía que la ley debía ser quemada, o sea, la palabra, antes de ser enseñada a la mujer. Y en Juan 4:27 dice así, y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? De hecho, había varias razones para que los discípulos se maravillaran de que Jesús estuviera ocupado en una franca conversación con esta mujer. Número 1, porque era solamente una mujer. Número 2, porque era una mujer samaritana, con quien ningún judío debía tener trato. Los samaritanos eran considerados impuros por los israelitas. Los samaritanos era una raza mixta entre los paganos asirios y los israelitas que habían permanecido allí. Y además, los samaritanos tenían una religión sincrética, es decir, que mezclaba aspectos del judaísmo y aspectos del paganismo. Y tercero, porque era una mujer pecadora. Después de tener un encuentro con Cristo y llegar a estar convencida esta mujer de su necesidad del agua viva, ella dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta testigo difundió lo que había descubierto del Mesías y de la adoración a Dios, y ella invita a sus oyentes a venir a ver por sí mismos. Un número de ellos lo hizo así, con este bendito resultado. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ciertamente, hermanos, que no hay razón para que las mujeres, cuando Dios las llama, no deban hablar abiertamente del evangelio hoy en día. Voy a hablarles también de las mujeres que sirven al Señor, y eso está en Lucas 8, de Lucas. Dice así, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, en este evangelio de Lucas leemos de mujeres que seguían al Señor Jesús en sus viajes, profundamente dedicadas al Salvador
estas mujeres lo apoyaban fielmente hasta en la satisfacción de sus necesidades materiales y lo hacían a pesar del hecho de que Jesús estaba enfrentando una creciente crítica y una fiera oposición de sus adversarios. Se puede imaginar ustedes, hermanos, las dificultades que estas mujeres tuvieron que enfrentar al convertirse en discípulas de Cristo. Ellas tuvieron su parte completa del desprecio y escarnio que los escribas y fariseos derramaron sobre los discípulos de Cristo. También tuvieron que sufrir palabras ásperas y maltrato como cualquier judía que quería pensar por sí misma. Pero ninguna de estas cosas las hizo desistir. Ellas, fortalecidas interiormente por el renovador poder del Espíritu Santo, fueron capacitadas para unirse a Jesús y no rendirse. Y notablemente se unieron a Él hasta el fin, hasta que Él falleció. Hoy voy a hablarles de María Magdalena. Ella fue una mujer a quien Cristo liberó de la esclavitud demoníaca. Dice que 7 demonios fueron, dice María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esta María Magdalena fue la primera en contemplar al Cristo resucitado y en ser comisionada para anunciar su resurrección. Jesús le dijo: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Me imagino lo rápido que pudo regresar a la ciudad para decir el primer mensaje del Cristo resucitado. Así que fue entonces, dice Juan 20:18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. 3 veces encontramos en el Evangelio de Marcos describiendo la incredulidad de los 11 discípulos. En Marcos 16:11 dice: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Finalmente, también eso está en Marcos 16:13. Y finalmente, cuando nuestro Señor se les apareció estando sentados a la mesa, Él les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Aunque estos hombres habían escuchado reiteradamente al Señor Jesús y Él les había dicho que Él resucitaría, cuando llegó el tiempo fueron tardos de corazón para creer. Hermanos, qué sorprendente obstinación de algunos hombres para creer lo que va en contra de sus prejuicios. Podemos ver que el Señor Jesús bendijo tanto a sus seguidoras porque Él las encontraba dispuestas a creer y a publicar a los hermanos el mensaje de la resurrección. Agustín de Hipona, teólogo latino y una de las máximas figuras del pensamiento cristiano, comenta que estas mujeres fueron las primeras predicadoras de la resurrección de Cristo. Así que, ¿cómo podemos creer que nuestro Señor Jesucristo escogería mujeres para publicarle a los discípulos las más sorprendentes noticias para luego poner mordaza sobre sus posteriores publicaciones de las buenas nuevas? La gran comisión. En la tumba del Señor el resucitado, el mensaje del ángel a María Magdalena, a María, la madre de Santiago, y a Salomé fue, Mateo 28:7, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y justo antes de su ascensión, Él pronunció la gran comisión, su mandato misionero para la evangelización del mundo, y leo para ustedes Mateo 28 desde el 19. Pero vamos a leer desde el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Surge la pregunta acerca de si las mujeres estaban incluidas en esta comisión de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Por supuesto que sí lo estaban, porque después leemos en Hechos 8:3 que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
Algunos años después, Pablo confesaba que había perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Pablo no hubiera perseguido a las mujeres si ellas hubieran permanecido silenciosas sin atreverse a predicar el camino a nadie, es decir, el evangelio. Y ahora vamos a hablar del día de Pentecostés. En Hechos 2, del 1 al 4, leemos esto. Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que asolaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En esta palabra leemos que estaban todos unánimes juntos y que fueron todos llenos del Espíritu Santo y que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta manifestación sobrenatural confundía y asombraba a la multitud de judíos devotos que estaban congregados en Jerusalén de todas las regiones del Imperio Romano. Cuando escucharon a los discípulos, evidentemente, hombres y mujeres, hablar en sus diversos idiomas las maravillas de Dios, preguntaron qué quiere decir esto. Pero los incrédulos judíos de Jerusalén, burlándose, acusaron a los discípulos de borrachos y ebrios. Y eso le leemos en Hechos 2, 11 y 12. Cretenses y árabes, le oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. En medio de la confusión, el apóstol Pedro levantó la voz y les habló diciendo así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros pensáis, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Hasta ahí vamos a leer. Y bueno, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si Pedro relacionó el derramamiento pentecostal con la profecía del profeta Joel, cuando profetizó que el Espíritu sería derramado sin restricción y sin distinción de raza o sexo, de modo que las hijas y las siervas ungidas por el Espíritu Santo y también los hijos y los siervos iban a comunicar el Evangelio y a declarar las maravillas de Dios según el Espíritu les daba que hablasen. Según la Escritura, la predicación del Evangelio después del Pentecostés fue hecha no solamente por los apóstoles, sino por miembros diversos de la iglesia que incluía a ambos sexos, hombres y mujeres. En un sentido, dice que fue el primer movimiento laico de la iglesia. Si a las mujeres se les hubiera prohibido hablar o testificar abiertamente, como era la costumbre de negarles la libertad de hablar en las sinagogas en esos días, no hubieran sido perseguidas como fueron perseguidas especialmente por el apóstol Pablo. En el libro de Hechos presenta un número de mujeres devotas y honorables de la iglesia primitiva y de hecho se mencionan 33 mujeres. Si examinamos la historia de la iglesia primitiva, encontraremos que las mujeres trabajaban fuertemente en el Evangelio y que ellas estaban entre las más constantes y devotas
colaboradores del apóstol Pablo y sus compañeros. Muchas de estas mujeres fueron perseguidas y sufrieron mucho por su fe. Así que en Filipenses 4:3, el apóstol Pablo exhorta, dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Combatieron en el Evangelio? Pregunto yo, bajo la restricción general de que no debían predicar el Evangelio. ¿Combatieron por el Señor bajo el sagrado voto de no dar testimonio público del Señor? ¿No era el suyo un ministerio espiritual? Es difícil, hermanos, creer que el trabajo de estas mujeres consistiera en hacer emparedados y guardar silencio, hacer emparedados a Pablo y a los otros que caminaban con él. Con toda seguridad que estas mujeres deben haber estado activas en el ministerio del Evangelio y los hombres deben haber sido exhortados a unirse para ayudarlas. A través de todas las edades, las iglesias han estado en deuda con sus mujeres. Muchas iglesias se hubieran desbandado si mujeres santas no las hubieran mantenido unidas con su presencia y oración. Mucho de nuestra herencia cristiana viene del ministerio de las mujeres, así que damos gracias a Dios por todas esas mujeres que han permanecido sosteniendo la iglesia con sus oraciones y predicando el Evangelio. ¿Qué les parece, hermanos, si oramos y hermanas? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque a través de la historia y a través de la Biblia encontramos, Señor, que tú no haces acepción de personas, que tú nos amas y que tú, para ti no hay diferencia de clase social, ni de edad, ni diferencia de sexo. Yo te doy gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que vino a dignificar a todos los seres humanos y también a las mujeres. Yo hoy oro y doy gracias por todas esas mujeres valientes que se paran en la brecha a orar por sus familias, a orar por sus iglesias y orar por este país, y también a todos esos hermanos que también se paran a orar y a interceder por sus familias y por esta nación. Así que yo doy gracias por eso y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga paz. Muchas gracias, hermanos, por su atención y que Dios los bendiga mucho.